Hola, ¿qué tal? Soy Wilfredo Panta Humberto, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Santa. En esta oportunidad estoy presentando el proyecto final del curso Construcciones 2 a cargo de la ingeniera Janet Saavedra. En estos momentos nos encontramos en el proyecto Creación Integral de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Avenida Costanera, en el tramo de Girón San Martín hasta la Avenida Grey Pariñas. Nos encontramos en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash. En este video se explicará el proceso constructivo de un pavimento flexible con un ancho de calzada de 6 metros conformados por las capas que se mostrarán a continuación. Como primer paso tenemos la escarificación de la subrasante y este procedimiento consiste en disgregar la superficie del suelo a lo largo y ancho de lo que será la calzada en una profundidad especificada. Como paso siguiente se va a realizar la homogeneización de la subrasante. En este proceso una motoniveladora va a realizar un mezclado homogéneo de los agregados con el agua y luego lo va a extender en el ancho de toda la calzada. Después de la escarificación y la homogeneización del material, se procede a humedecer la subrasante mediante una cisterna hasta llevarlo a una condición de más o menos 2% con respecto a la humedad óptima de compactación. En estos momentos lo que se está realizando es el emplantillado para la capa de mejoramiento. Como se puede ver, el topógrafo está trabajando y básicamente lo que se está haciendo es dejar los niveles a los que se tiene que llegar, ¿no? Se toma en cuenta tanto el centro de la calzada como las partes posteriores. Y bueno, básicamente se guía, ¿no?, de los planos que se tiene del perfil longitudinal y se verifica, ¿no?, que se tiene que llegar a cierta altura o a cierta cota. Nos encontramos a nivel de subrasante, ya está liberada por supervisión. Sabemos que para que se libere tiene que pasar primero la nivelación y segundo tiene que pasar la densidad de campo, ¿verdad? Después ya de tener la conformación de la subrasante, se procede al tendido de la capa, la primera capa, que sería la capa de mejoramiento. Esta capa es de un espesor de 30 centímetros, ¿no? Y lo que se procede a hacer es que un camión volquete trae el material, ¿no? Trae el material que está conformado por 50% de hormigón y 50% de material de terreno natural. Este material es escogido, es seleccionado, se zarandea, teniendo como un máximo de material granular de 2 pulgadas. Entonces, el camión volquete básicamente lo que hace es dejar este material de mejoramiento y después con el cargador frontal lo que se procede a hacer es el tendido, ¿no?, de todo esta siguiente capa, como se puede observar. En estos momentos nos encontramos en el proceso de escarificación del material. Estamos a nivel de mejoramiento, en la capa de mejoramiento, en donde este proceso se está realizando con una motoniveladora, como se puede observar. Como paso siguiente tenemos la compactación de la capa de mejoramiento. Como podemos ver, se está compactando con un rodillo vibrador liso de 12 toneladas, donde la idea es que se compacte desde los bordes hacia el centro, repitiendo este procedimiento hasta alcanzar la densidad obtenida en el Proctor. Cabe recalcar que la norma nos dice que debemos de tener como máximo una capa de 20 centímetros para compactar, y como tenemos un mejoramiento de espesor de 30 centímetros, se compactó en 2 capas de 15. Ahora se está realizando el ensayo de densidad de campo con cono de arena, el cual nos va a permitir determinar cierto porcentaje de la máxima densidad seca. Esta máxima densidad seca ya se ha determinado en el ensayo de Proctor modificado en laboratorio, en el cual se determina 2 parámetros, ¿no? El primero, que es la máxima densidad seca, y el segundo es el óptimo contenido de humedad. Entonces en campo es verificar, ¿no?, según norma y según el nivel en el que nos encontremos, verificar cierto porcentaje de esta máxima densidad seca. En este caso nos encontramos a nivel mejoramiento
y según norma nos dice que debemos de tener como mínimo 95% de esta máxima densidad seca. Y bueno, también otro punto a corroborar aquí es el óptimo contenido de humedad, el cual se determina en campo con el SPIDY. Al determinar nosotros en campo, la norma nos permite una variación de 2%, o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Como paso siguiente tenemos la colocación de la geomalla biaxial, que básicamente esta malla va encima de la capa de mejoramiento de 30 centímetros. Entonces, para el tendido de esta geomalla se tiene que tener en cuenta que ya supervisión tiene que haber liberado tanto la nivelación como el grado de compactación del terreno. Después de ello se realiza el trazo del ancho de la calzada. En este caso tenemos un ancho de calzada de 6 metros. ¿Para qué? Para que con ello se puedan guiar los operarios al momento del tendido. Después de también tenemos que tener en cuenta que el ancho de la geomalla es aproximadamente de 4 metros y tenemos un ancho de calzada de 6 metros, entonces es por ello que se ha considerado un empalme de 30 centímetros. Y también que durante el tendido de la geomalla se tienen que colocar ganchos cada metro cuadrado, se podría decir. ¿Para qué? Para evitar esas ondas que se están formando, como se puede observar. Y también se tiene que verificar que en el terreno no encontremos huecos, ¿no? Huecos, sino que debemos de tener un terreno liso. Después del tendido de la geomalla, lo que sigue es la conformación de la subbase. Esta subbase tiene un espesor de 20 centímetros. Entonces, para ello lo primero que se realiza es que se trae todo el material en un volquete. Este volquete deja el material. Seguido a ello, ya en este caso se está realizando con una retroexcavadora el tendido de todo el material en todo el tramo en donde se ha colocado la geomalla biaxial, como podemos observar. Seguido tenemos la implementación de la capa de subbase con un camión cisterna regando de lado a lado, evitando los charcos de agua. Como paso siguiente tenemos la conformación de la capa de la base. Recordemos que tiene un espesor de 20 centímetros y que el material con el que se está trabajando es un afirmado con finos no plásticos con un agregado grueso máximo de 3/4 de pulgadas. Entonces lo que se está haciendo es colocando el material mediante un camión volquete en donde este deja dicho material encima de la última capa que sería la subbase. Después de ello se está esparciendo con una motoniveladora para mantener un espesor uniforme. Y después de esto lo que se procede a hacer es la humectación de esta capa para luego ser compactada. De igual forma que en las capas anteriores, se procede a humedecer la base con una cisterna con el fin de mantener una variación de más o menos 2% de la humedad óptima de compactación. Ahora nos encontramos en el vaciado del solado para el sardinel peraltado. Este solado tiene un espesor de 5 centímetros y un ancho de 30 centímetros. Lo que estamos viendo ahora es el vaciado directamente del mixer con un concreto de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Y es importante recalcar que antes de la carpeta asfáltica se tiene que confinar la calzada con un sardinel peraltado de un lado y un sardinel sumergido del otro lado.
Después de que la capa de la base pase la nivelación y obtenga el grado de compactación requerido, se procede con la imprimación asfáltica. Para esto, la barra de imprimación debe tener una altura de 20 centímetros para que los aspersores crucen entre sí. Y bueno, luego se procede con la imprimación.